Bienvenidos, bienvenidos a este tiempo de escuela bíblica de Casa de Oración Cristiana, tiempo en que dedicamos 30 minutos al estudio de la palabra de Dios. Específicamente estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Así que prepárate con tu Biblia, tu material de notas, tu corazón dispuesto, tu mente abierta y listos para, una vez más, entrar a estudiar la bendita palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Señor, en esta hora nos disponemos a estudiar tu palabra y poder, Señor, acercarnos a ella para extraer de ella tu verdad y que tú nos guíes, Señor, a esa verdad. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos instruya y que podamos ver, Dios, la manera en que debemos actuar en base a ella. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí estamos, en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, 29 al 31 es el texto que comenzamos apenas a introducir en la lección pasada, así que vamos a continuar en él y leemos para reiniciar. Dice así: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Ya habíamos mencionado en la ocasión anterior que por el pasaje o el texto paralelo de Marcos 7:31, dice allí en Marcos 7:31 que Jesús vino de la región de Tiro y de Sidón, donde había estado retirado, hacia el mar de Galilea, pasando por Decápolis. Lo dice Marcos. Mateo no explica este detalle. Pero sí, por ese texto paralelo entendemos que él hizo este recorrido por toda esta región al norte del mar de Galilea y por el este se acercó al mismo. Y es que esta región de Decápolis llevaba ese nombre porque precisamente comprender 10 ciudades que aquí las vemos: Canata, Hipus, Dion, Rafana, Gadara, Citópolis, Pela, Gerasa y Filadelfia y Damasco. Estas ciudades eran predominantemente de cultura griega, es decir, ciudades más bien gentiles, que según Flavio Josefo, en Antigüedades de los Judíos, dicen que estaban bajo la responsabilidad del gobierno o el gobernador de Siria, de la provincia romana de Siria. Por tanto, estaba todavía Jesús en esta área de Decápolis, fuera de la jurisdicción de Herodes Antipas, así que todavía estaba en territorio gentil, por decirlo así, culturalmente. Eran 10 ciudades que se habían asociado en una especie de alianza con fines defensivos y también comerciales, una especie de tratado de libre comercio en los parámetros que se usan hoy en día. Pero bien, por esta región llega Jesús aquí a la orilla oriental del mar de Galilea. Y dice, y subiendo al monte se sentó allí. Sería seguramente un monte en la costa oriental del mar de Galilea. Sabemos que es la costa oriental porque posterior al milagro de la alimentación de los 4.000 que va a acontecer a renglón seguido, dice en Mateo 15:39, que despedida la gente entró en la barca y vino a la región de Magdala, o sea que cruzó al otro lado, que queda Magdala la región de Magdán o Magdala en la costa occidental. Así que seguramente, como ya deducíamos por haberse acercado por la región de Decápolis, estaba en la orilla oriental del mar de Galilea, cercano probablemente a la región de Gadara, donde previamente había sido expulsado. ¿Se acuerdan? Allá en Mateo 8:34, donde dice que toda la ciudad, cuando liberó a aquel endemoniado gadareno, dice que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Qué tremendo. Ellos en un momento dado le pidieron que él se fuera, pero ahora los gadarenos estarían seguramente entre los que venían a él con sus enfermos, porque ya la fama de Jesús le precedía. Ahora, permitámonos un poquito ahí de imaginación y un poquito
de extrapolación, porque no lo dice el texto, pero nos atreveríamos a pensar que si es así, que llegado Jesús nuevamente a estos territorios cercanos a Gadara, y que pues algunos gadarenos estuvieran entre los miles que vienen de esta región de Decápolis. Gadara pertenecía a la región de Decápolis, que venían a Jesús con sus enfermos para ser sanados. Pensaríamos que posiblemente haya influido el testimonio de aquel endemoniado gadareno que ya fue sanado en su momento, para que estos ahora creyeran en Jesús, que podía hacer milagros y sanarles. Porque si recuerdan, por el texto de, de Marcos 5, 18 al 20, donde se describe también esa sanidad del Gadareno, dice que el que había estado endemoniado, en Marcos 5, 18 al 20, dice que el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Jesús le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Así que ese ex endemoniado gadareno se convirtió en el primer misionero a los gentiles. ¿Qué les parece? Seguramente porque dice que por toda Decápolis, región de gentiles, región de cultura griega, Jesús estaba, el endemoniado estaba predicando a Jesús, que era un obrador de milagros, y que a él en persona lo había sanado tremendamente. Entonces, podemos fácilmente, con toda la libertad del mundo y tomando una gran licencia, conjeturar que seguramente el testimonio de ese ex endemoniado influyó para que esta región de las 10 ciudades, lo que significa Decápolis es 10 ciudades, fuera influida para que vinieran a Jesús en este momento que él regresaba a su territorio. Bien pudo haber sido así, y es que eso es lo que debemos todos hacer cuando el Señor obra en nuestras vidas un milagro: publicarlo a los demás para que ellos también se beneficien de la persona de Jesús. Y subiendo al monte, se sentó allí. Por lo que dice Mateo 15:32, sabemos que Jesús pasó al menos 3 días en aquel lugar junto al mar de Galilea. En Mateo 15:32 dice, de este mismo contexto, dice que Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. Así que Jesús pasó al menos 3 días allí con esa multitud junto al mar de Galilea, recordando que los judíos, cuando contaban los días, contaban la parte de un día como si fuera un día completo. Así que bien pudo haber sido que allí estuviéramos hablando de el atardecer de un día, el siguiente día completo, y al otro día el inicio del siguiente día. Pudo haber sido, pero el hecho es que habla de 3 días que estuvo ahí. Y al sentarse en la posición característica de estar ante la multitud sentado, esa era la posición característica que adoptaban los rabinos cuando iban a enseñar. Así que es muy probable que él se sentó a enseñar, a compartir todas estas tan ricas enseñanzas que él compartía con la gente. Pero obviamente no solamente les estuvo enseñando durante esos 3 días, porque vamos a ver que predominantemente estuvo sanando, ya que van a traer muchísimos enfermos. Dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Parece que al enterarse la gente de toda esta región alrededor de que estaba Jesús, que ya era muy conocido por todos, de que tenía poder para sanar, y obviamente todo lo que él compartía y enseñaba, vinieron trayéndole sus enfermos, porque era lo que aspiraban, que los sanase. Esa fue la prioridad de ellos al venir a Jesús, que sanase a todos sus enfermos: sus padres, su madre, sus hermanos, sus hijos, su esposo, su esposa, todos los que tenían algún enfermo en casa, de lo que fuera. Porque aquí eh, eh, habla de muchas enfermedades, y la gente de Decápolis
ya, ya tenían conocimiento hasta cierto grado del poder sanador de Jesús. Porque si nos retrotraemos hasta Mateo 4:25, cuando estaba comenzando el ministerio en Galilea, venían a la región de Capernaum seguramente de diferentes territorios cuando comenzaba a esparcirse la fama de Jesús. Leemos en Mateo 4:25 que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así que ya había gente de Decápolis que había podido ir a buscar la administración de Jesús. Pero ahora resulta que ahora Jesús venía a ellos. Antes ellos fueron a Jesús. Ahora Jesús venía a ellos. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremenda ganancia para esta gente que algunos de ellos ya conocían del poder de Jesús. Y dice que se fueron agregando gente y llegaron a ser más de 4,000, porque cuando leemos al final del milagro que va a ocurrir poco después, en Mateo 15:38 dice que los que llegaron a comer fueron fueron 4,000 hombres, sin contar la mujer y los niños. Así que fueron varios miles, los que llegaron a juntarse ahí trayendo sus enfermos a los pies de Jesús. Y entonces, fíjese la descripción que hace aquí Mateo de todo el tipo de enfermos que le trajeron. Traían tantos enfermos y de tan diversas enfermedades que Mateo termina resumiendo y otros muchos enfermos. Y con esa expresión, otros muchos enfermos, no solamente está implicando muchas personas enfermas, sino también muchos enfermos de diferentes enfermedades. Esa es la idea que encierra la expresión en el texto original. No solamente un número plural de personas enfermas, sino de una diversidad de enfermedades. Que aquí él apenas menciona cojos, ciegos, mudos, mancos, pero al agregar esta expresión, pues está dando a entender que habían otros tipos de enfermedades. Y dice que los ponían a los pies de Jesús. Y esta es otra expresión interesante porque prácticamente es como si se los echasen a los pies. Es como si se aglomerasen queriendo llevarlos ante él. Y esto literalmente dice que prácticamente los echaban a sus pies. Pero la idea no es que los tiraban con descuido, como que ahí te va eso, no, sino que más bien estaban ansiosos y con premura, porque había mucha gente, pues si ustedes saben, todos querían llegar lo más cercano posible a Jesús para llevar sus enfermos lo más cerca a Jesús para que siquiera Jesús los tocase o les orase por ellos. De tal manera que era ese deseo ferviente de llevar su familiar enfermo ante Jesús, lo que hacía que ellos, prácticamente aquí se expresa con una cierta premura la forma en que le llevaban los enfermos lo más cercano posible al Señor. Y es la idea que da a entender el texto. Ahora, fíjate que en ningún momento se dice y ellos rogaban que los sanase. No se habla en el texto de que en ningún momento expresaran esa petición de forma, digamos, expresa, pero era evidente que era la necesidad que tenían. Si delante de Jesús ponían una persona evidentemente minusválida, parapléjica o cuadrapléjica, o con una pierna o un brazo tullido, como se acostumbra a decir, evidentemente lo que deseaban era pues que Jesús les sanase, de tal manera que aunque no se expresaba literalmente el deseo que tenían, era evidente y Jesús va a actuar en consonancia, porque muchas veces, aunque nuestras necesidades no sean expresadas por nosotros, aunque debemos aprender a orar al Señor siempre que esto sea necesario y sabemos que no solamente por necesidades, sino por solamente tener comunión con Él, pero cada vez que tengamos esas necesidades debemos expresarlas, pero aún así hay veces en que el Señor, antes que nosotros la expresamos, como dice el Salmo, Él sabe la petición de nuestra boca. En fin, eso es lo que hizo la gente. Dice que entonces Jesús dice los sanó. Es prácticamente una expresión, como le diría, resumida, escueta. No dice que si lo hizo así,
si lo hizo así, dice, los sanó. Y fíjate que lo sanó sin poner ningún tipo de miramiento, porque realmente cuando dice el texto lo sanó es que da a entender que lo sanó a todos. Es decir, que sanó a los que eran judíos y a los que eran gentiles, porque recuerden que estamos en un territorio predominantemente gentil, donde también podía haber judíos, claro que sí, pero él no se puso a ver, ¿quién es judío? ¿Quién no es? No, él lo sanó a todos sin importar si eran judíos o gentiles, sin importar si decían, Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, Jesús, yo creo que tú eres el Mesías, sin importar, porque en ningún momento se expresa de parte de ninguna persona en este texto y no se da a entender que hubo ningún tipo de manifestación en ese momento de que creían que Jesús era el Mesías. Probablemente muchos lo sabían, pero como eran personas de extracción principalmente gentil, muchos posiblemente no tenían conciencia del concepto del Mesías, otros tal vez sí, porque tenían contacto con los judíos, pero aquí, sin importar si manifestaban creer en él como el Hijo de Dios, sino que creían que él los podía sanar, Jesús lo hizo. Porque ciertamente, una persona que no haya manifestado una fe personal en Jesús, sí puede ser sanada. Sí puede ser sanada como una expresión de la misericordia de Dios. No será salva, porque para ser salvo se necesita expresar una fe personal, genuina, en el Señor Jesucristo. Pero sí puede obrarse un milagro en una persona que incluso en muchos casos, a través de esa sanidad de una persona no creyente, obrada en ella por el poder de Dios mediante la oración intercesora de un familiar, de un amigo o de una persona que fue al hospital a orar por los enfermos, ese milagro hizo que esa persona creyera. Es decir, que puede haberse obrado el milagro por la misericordia de Dios antes de haber creído. Así que puede ocurrir este hecho porque la misericordia de Dios es así. Mateo 5:45 lo dice. Mateo 5:45 dice que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. De tal manera que por la misericordia de Dios muchas veces se puede dar este tipo de milagro en personas que aún no crean. Pero Jesús no se puso a decir, a ver, ¿quién cree que yo soy el Mesías? ¿Quién cree que soy el Hijo de Dios? ¿Quién no cree? No, Él los sanó a todos sin importar si manifestaban una fe en Él como el Hijo de Dios o no. Y sin importar si eran hombres o mujeres, porque Él no hace acepción de personas, sin importar si eran jóvenes o ancianos, sin importar si eran ricos o pobres, sin importar si eran gente iletrada, analfabeta, o si eran instruidos, conocedores, inclusive de las escrituras. Es decir, que solo importaba que venían a Él con una necesidad, la necesidad de ser sanados. Así que definitivamente que Jesús manifestó esa misericordia de Dios que aún por personas que sencillamente expresan su necesidad y nada más, no hay ningún otro elemento que los haga dignos de su misericordia, Él sencillamente les concede la misma. Dice que de manera que la multitud, viendo todos estos milagros que comenzaron a ocurrir, mudos que hablaban, ciegos que veían, cojos que caminaban, etcétera, etcétera, dice, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Y es que una sanidad tan completa, tan instantánea y tan diversa fue causa de gran admiración. Y de verdad que fue completa, porque fíjate que cuando dice aquí sanados, la expresión para los mancos sanados, esa expresión en el original da la idea de alguien que goza de buena salud como si nunca hubiera estado enfermo. O sea, que no es que Jesucristo los emparapetó y como que ahora ya no estaban cojos, sino que ahora nada más que caminaban un poquito, no, ahora ya caminaban rectos. Ahora ya no es que veían entre tinieblas, sino que veían claramente. Es decir, que lo sanó por completo. Fue tan completa y tan instantánea y tan diversa la sanidad que causó gran admiración. Y es que todo milagro siempre debe llevar gloria a Dios. Es el final último de cada milagro, que Dios sea glorificado en las vidas de esas personas y que sean de testimonio de su poder, de su amor y de que realmente Él es.
Ahora, interesante que glorificaban al Dios de Israel, lo cual indica que la mayoría eran gentiles, porque no dice que glorificaban a Dios como si fuera su Dios, sino que glorificaban al Dios de Israel. Es decir, que decían, oh, qué grande es el Dios de Israel, porque ellos no eran de Israel, o sea que no era propiamente su Dios. Entonces nos da a entender esta expresión que emitía la multitud al ver los milagros, que sí, que era una mayoría de gentiles los que estaban allí en esa ocasión, aunque como decíamos pueden perfectamente también haber estado participando judíos. El punto es que había una mayoría gentil que reconoce al Dios de Israel gracias a que Jesús, quien precisamente era judío y que se estaba siendo divulgada su fama como el Mesías de Israel, el enviado de ese Dios de Israel, estaba obrando estos milagros. Así que siempre los milagros, cuando Dios actúa, es para que la gente reconozca a Dios como el único Dios verdadero, como estaban haciendo en esta ocasión aquellos gentiles, aquellas personas de Decápolis. Y así, bueno, llegamos a Mateo 15, 32 al 39, que es prácticamente el mismo contexto, sencillamente un poquito adelante. Dice allí en Mateo 15, 32 al 39, y antes de leer, te dejo el pasaje paralelo para que lo anotes y lo tengas presente. El pasaje paralelo de Mateo 15, 32 al 39 está en Marcos 8, 1 al 10. Marcos 8, 1 al 10. Muy bien, dice Mateo 15, 32 al 39. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Dice que Jesús, llamando a sus discípulos, después de haber sanado a toda esta multitud de enfermos, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Al atravesar esta región de Decápolis, multitudes, por lo que entendemos del texto, se fueron uniendo al grupo de Jesús y sus discípulos. Recuerden que ellos habían venido atravesando la región de Tiro y de Sidón, y después por allá por el norte del mar de Galilea entran en la región de Decápolis y probablemente pernoctaron en algunas aldeas, y en el camino se fueron uniendo gente, tanto que aquí ya se habla de miles. Entonces, eso fue seguramente progresivo, pero en algún momento llegó a ser una multitud. Ahora, llegado a aquel lugar, aquel monte que describíamos en el texto anterior, junto al mar de Galilea, Jesús estuvo, como ya vimos, sanando y seguramente también enseñando, porque pues definitivamente él cada vez que estaba frente a las personas aprovechaba para enseñar. Por 3 días al menos, por 3 días. Ahora recordemos, ya lo dijimos hace un momento, que el día para los judíos contaba si era mediodía o una parte de un día, así que pudo haber sido el final del primer día, el segundo día y el principio del tercero, pero fueron en general 3 días, y ahí estuvieron todas esas multitudes con él. Y lo que estas personas hubiesen traído cuando salieron al encuentro de Jesús, ya después de 3 días tenía que haberse acabado. Así que por lo menos seguramente llevaban un día, día y medio sin comer nada. Por eso dice Jesús que no quiero mandarlos en ayuno. O sea que estaban haciendo un ayuno forzado.
no ese ayuno programado que es el que realmente se recomienda, ¿no? Cuando uno dispone un tiempo para apartarse, para estar en comunión con Dios, sino que estas personas pues seguramente no pensaron llevar comida para tantos días y estaban en una circunstancia en donde no tenían ya qué comer. Y Jesús, como vemos, se compadece de ellos. Ahora, Jesús se compadece de la gente siempre cuando las ve en necesidades y se preocupa por satisfacer tanto sus necesidades espirituales como las necesidades físicas. En su momento les predica el Evangelio del Reino, les llama a reconciliarse con Dios para que sean salvos, creyendo en la palabra que les predica y demás. Pero también se preocupa por sus necesidades físicas, tanto que, como vimos, sanó a las multitudes, pero también sus necesidades de alimento, inclusive le preocupó aquello, o sea que no solamente eran las necesidades espirituales. Santiago 2, 15 al 17 nos habla de esta importancia que tiene el que como iglesia, como creyentes, nos preocupemos por las necesidades materiales de la gente, no solamente sus necesidades espirituales, que ciertamente tienen prioridad, pero que en su momento no nos olvidemos también de las materiales. Dice Santiago 2, 15 al 17, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, si no tiene la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que siempre la importancia de pensar en las necesidades físicas. Y, y es que en ese momento lo que esas personas necesitaban prioritariamente era alimento. Ya en ese momento habían sido sanados, Jesús seguramente le había enseñado. En ese momento la necesidad no era teología, hermenéutica, exegética. En el momento ellos necesitaban pan. Era su gran necesidad en ese momento. Y Jesús sabe distinguir los momentos para cada cosa, porque dice Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un momento para predicar, pero hay un momento también para orar por los enfermos. Hay un momento para cantar alabanza y hay un momento para llevar una bolsa de comida a un necesitado. Todo tiene su tiempo y debemos los creyentes saber preocuparnos por las necesidades espirituales y físicas también de las personas. Hay momentos para enseñar, pero también hay momentos para alimentar. Y al ministrar a las personas hay que saber reconocer cuál es la prioridad de cada momento y en cuanto a necesidades tanto espirituales como emocionales, porque también las hay, y físicas. Y es que el mensaje de la iglesia, el mensaje de la iglesia al mundo, podría verse opacado si la iglesia no se preocupa por las necesidades materiales. Si solamente nos preocupamos por llevar el mensaje del evangelio y en un momento dado entramos en una población donde hay mucha necesidad física y no acompañamos ese mensaje de la palabra de algún aporte de alimentos o de un aporte de una gira médica o el aporte de llevarle ropa, algo, puede ser que el mensaje sea estorbado porque las personas vean que no nos acercamos con algo más que solamente palabras. Entonces, la iglesia, para ser más impactante, más efectiva, tiene que siempre acordarse de las necesidades materiales de las personas, no solamente las espirituales, que repetimos, son las más importantes porque son las que tienen que ver con la vida eterna, pero es que para que las personas sean más receptivas a las necesidades espirituales, deben ver que las personas se preocupan también por sus necesidades materiales. Así que no nos olvidemos de eso, de lo cual Jesús nos da ejemplo en este pasaje, preocupándose por la necesidad de las personas que tienen ese momento de alimentarse. Saber discernir los tiempos, cuando dar prioridad a cada cosa. Bueno, con ese pensamiento y esa meditación nos vamos a quedar en este punto donde vamos a continuar en la próxima lección. Hasta entonces, que el Señor siga bendiciendo tu vida, que la palabra de Dios siga corriendo y ser glorificada y siendo glorificada a través de tu vida. Y nos veremos en la próxima ocasión. Bendiciones.